noches, televidentes del canal Teleaguadas, por supuesto, el canal de todos. Conoceremos a lo largo de este capítulo número 55 el origen del Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada, que actualmente tenemos en Aguadas y que se encuentra en este año 2023 en remodelación total de su infraestructura. En primer lugar, daremos respuesta a un interrogante que muchos de ustedes y nosotros nos podemos estar haciendo. ¿Pero quién fue Antonio Jiménez Estrada? Además, haremos un viaje a la historia y al tiempo para conocer el surgimiento de estos escenarios deportivos en Colombia y a la vez el mismo origen del fútbol como el deporte de masas que cautiva a millones de seguidores en todo el mundo. Haremos un repaso sobre la construcción de nuestro estadio y la evolución que ha tenido a lo largo de todos estos años. Televidentes, bienvenidos a esta gran historia que estará cargada sin lugar a dudas de buenos invitados y de imágenes del ayer que nos harán recordar un pasado lleno de mucho amor y ganas de sacar proyectos para el beneficio de todos. Bienvenidos. Lo primero que debemos hacer es conocer algo sobre la vida del doctor Antonio Jiménez Estrada. Veamos. Nació en Aguadas, Caldas, en el hogar conformado por don Jesús María Jiménez y doña Eugenia Estrada. Abogado egresado de la Pontificia Bolivariana de Medellín en el año 1946. Se distinguió entre sus compañeros por su inteligencia y capacidad de liderazgo. Desde muy temprana edad demostró habilidades para el arte de la política hasta convertirse en jefe local. Hasta 1946 fue concejal y 2 años más presidente de esta corporación edilicia. Fue alcalde de Aguadas en el año de 1949 y 1955 respectivamente. Fue el entusiasta impulsor de la construcción del Estadio Municipal, a donde iba a trabajar con herramienta en mano, luego de cumplir con su actividad administrativa hasta altas horas de la noche. Fue diputado, representante a la Cámara y secretario de Gobierno y de Educación de Caldas. El primer testimonio sobre el origen del Estadio Municipal lo tenemos de Carlos Alberto Betancur Santa, líder destacado en el municipio, quien ha seguido de cerca todo el proceso deportivo en Aguadas. Nos contará sobre los escenarios de la época donde se practicaba fútbol concretamente, además el surgimiento de otros lugares para practicarlo. Sí, cabe volver a resaltar las entrevistas que se le hicieron a don Aníbal Valencia en esa época, y nos comentaba sobre los escenarios deportivos donde propiamente era, donde es Cambumbia, la parte deportiva especialmente, se jugaba fútbol, donde es la escuela anexa ahorita actualmente, y allá se hacían después de las jornadas de los días sábados, se jugaba fútbol. Luego viene unos sitios que son del barrio obrero, aparece también el sitio por donde están las torres de control, sector de la avenida, por ahí también se armaban unas canchas, y luego ya con la construcción en el año 1960-62, la construcción del Estadio Antonio Jiménez Estrada. Luego en los años 80 aparece ya el Coliseo y los escenarios deportivos que fueron a paso y fueron funcionando con las alcaldías, la Casa del Deporte, viene la remodelación del Coliseo y ya vienen los polideportivos, en el año 2010 el del Barrio Obrero, ya viene el de Renan Barco y así sucesivamente fueron mejorando la infraestructura deportiva en nuestro municipio. En el Aguadas del ayer, recordar es vivir. Nuestro Estadio Municipal, Antonio Jiménez Estrada y su historia. El lote que actualmente ocupa el Liceo Claudina Munera sirvió en su momento y en sus inicios de especie de estadio municipal. Se cuenta que hacia el año 1952 se inició la construcción del estadio actual, gracias al empeño y empuje del doctor Antonio Jiménez Estrada, alcalde del momento.
Se dice que después de cada jornada con herramienta en mano se dirigía al estadio para ayudar un poco a la explanación de los terrenos. Debe mencionarse en esta historia el papel que jugó un terreno en tierra que existió donde hoy encontramos las instalaciones del Liceo Claudina Monera y de la Escuela Normal Superior Claudina Monera de Aguadas, porque en ese lugar se practicaba el fútbol en un viejo terreno. No importaba el estado del lugar, mucho menos el balón y el uniforme, lo de menos. Lo importante era gozar y disfrutar de este deporte que también cautivó a la juventud de la época en Aguadas. De allí la valiosa idea de convertir el antiguo lago de la Magdalena en estadio municipal, porque Aguadas no contaba con este tipo de escenarios para practicarlo por aquellos años. Las valiosas imágenes fotográficas del momento hablan por sí solas, pero ocupémonos ahora, amables televidentes, sobre el origen del fútbol, su nacimiento y la forma en que llegó a nuestro país. El fútbol, como lo conocemos, se empezó a jugar en los colegios ingleses a partir del siglo XVII. Sin embargo, hay varias hipótesis que sitúan el origen del deporte mucho más atrás en el tiempo. Ya a mediados del siglo XIX, la primera reglamentación sería la de Cambridge en 1846 y la primera Asociación de Fútbol de Londres. Solo apareció en 1863. La FIFA se creó en París en 1904. A partir de allí se difundió el juego más popular al resto del planeta. Ahora veamos. El fútbol llegó a Colombia en 1892 por iniciativa del entonces director de la Escuela Militar, el coronel estadounidense Henry Rowe Lemley, quien lo instituyó allí y estableció un reglamento de acuerdo con los que regían el deporte del fútbol en Inglaterra. En 1922, y con el auge del deporte, se inauguró el estadio moderno conocido como la cuna del fútbol colombiano. En 1926 se jugó el primer encuentro entre la selección de Costa Rica y una selección Atlántico. El equipo local ganó 4-1. Ahora surge una interrogante que también debemos despejar. ¿Quién fue el creador de la pelota de fútbol? Los balones de fútbol se han ido fabricando desde los inicios de la civilización para usos muy dispares. Según diferentes historiadores, se dice que fue en China por el siglo IV a.C., los que crearon la primera pelota de cuero, rellena de crines y raíces, utilizada con fines militares. La Asociación de Fútbol Inglés establece que las pelotas debían tener una circunferencia de 70 centímetros y pesar entre 350 y 400 gramos. Los primeros balones de fútbol usados en esta época eran de cuero y llamados de tiento a causa del cordón que cerraba las costuras por fuera. En el interior había una vejiga de cerdo que se llenaba de heno, por ejemplo. No eran completamente esféricos, no botaban de manera uniforme, tenían una protuberancia en la zona del tiento que incluso podía dañar a los jugadores. Y además, si se mojaban, resultaban mucho más pesados y difíciles de controlar. En el primer mundial de la historia de fútbol, el celebrado en 1930 en Uruguay, se utilizaban los balones de tiento primigenios que tenían una vejiga de cerdo en el interior. Fue Benville, provincia de Córdoba, Argentina, cuando surgió el primer balón de fútbol. Los primeros balones en fabricarse eran de cuero y se les conocía popularmente como la de gajos, debido al cordón que cerraba las costuras por fuera. Luego de despejar estas inquietudes, conozcamos el testimonio ofrecido en su momento por el famoso Chipa, o don José Joaquín García Grisales, gran figura deportiva de la época, a quien le tocó ayudar a construir el estadio municipal. Del deporte, de futbolistas. Cuando esos se jugaban abajo en el plan de abajo, allá en una manga que había para allá, saliendo para donde los rodas.
por allá se jugaba. Y después de que ya organizamos allá, porque yo fui fundador del estadio, correcto. Yo fui el que lo hice. El doctor Antonio era muy buena gente, el doctor Antonio fue el que fundó ese caserío de allá del Matadero, ¿cómo es que se llama? El San Francisco, barrio San Francisco. Luego fundó abajo el Renan Barco. Los guayos eran grandes, eran unas botas grandes que se ponía uno y los uniformes eran azules todos. ¿Por qué azules, don José? Porque como el hombre era conservador, entonces nos ponía el uniforme así, azul. Don José, ¿dónde alcanzaron ir ustedes con el equipo de Aguadas a jugar fútbol? ¿Dónde estuvieron? Esa pregunta es muy importante. Estuvimos en Marinilla, Antioquia. Estuvimos en La Felisa. Es decir, todos. Estuve en Anselma. Estuvimos en Arauca. En muchas partes estuvimos. ¿Cómo iban ustedes a participar de esos juegos deportivos? ¿En qué se iban? En bus. Nos llevaba un carrito estos grandes que hay por ahí, que era de un señor que ya murió. Nos llevaba y no nos cobraba. Nos llevaba y nos traía regalado, porque era también deportista el hombre. Ay, el difunto Orlando ese jugaba como defensor, era una defensa buena, futbolística, era de primera. Orlando era un jugador el berriondo. No, lo que pasa es que el hombre se enfermó de un momento a otro y entonces ya no podía salir de la casa, se salía ahí al portón a charlar con uno y entonces yo subía por ahí y me ponía a joderlo porque jodíamos mucho. Entonces yo le decía al hombre que donde me consiguiera yo una manguera grande que necesitaba. Y me dijo, yo no conozco a ninguna que consiga mangueras, me contestaba. Pero era charlando, pues era charlando. ¿En qué posición de fútbol jugaba usted en el equipo? Yo era, es que ya se me olvidó el nombre de esos. Yo era central. Yo jugaba en la parte central. Pero tan bajito, ¿por qué jugaba de central? ¿Cómo así que tan bajito? Usted era muy bueno, era muy hábil. Sí, yo era el que dominaba eso allá porque a mí yo tenía mucha fama. Pues una vez Salamina hizo un partido de fútbol por acá, no me recuerdo, pero de muy lejos del equipo. Y como me conocían a mí, vinieron dos de allá por mí, que para que los acompañara. Entonces yo me fui allá a jugar con ellos y les ganamos 1-0 a ellos, a los otros. Y entonces quedaron muy contentos conmigo, ellos allá. ¿Por qué te dicen Chipa? Porque cuando eso estaba el difunto Jorge Rodas, que vivía allá abajo, tenía la finca allá por aquí por Corozo. Entonces yo me iba a traerle las bestias y los ganados y los cogíamos con una chipa, entonces me bautizaron Chipa. Papel muy importante para la construcción del Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada jugaron los terrenos donde existió el lago La Magdalena, donde existió la tenería y recuerdan los lavaderos públicos del municipio de Aguadas. El lago, por ejemplo, fue el lugar de recreación de los aguadeños de la época y espacio para encontrarse los enamorados y subirse a una barca y remar y escuchar la serenata ofrecida por la banda municipal en un kiosco que fue ubicado en el centro de este antiguo lago La Magdalena. ¿Lo recuerdan? Con fines de acomodarse a la modernidad, este lugar fue dragado para comenzar los trabajos de adecuación del estadio municipal para la práctica del fútbol por aquellos años. El lote que actualmente ocupaban en ese momento los corrales del matadero municipal, los lavaderos públicos y el lago fueron los escogidos para hacer realidad tal tarea. En la construcción de esta historia se hace necesario conocer el origen del fútbol en Colombia. Esto encontramos para nuestro programa.
Durante varios años se ha discutido el lugar del país por el que entró el fútbol a Colombia. Barranquilla, Santa Marta y Pasto reclaman su paternidad y tal vez todas las teorías sean ciertas. Al final del siglo XIX y comienzos del XX ya se empezó a jugar fútbol en Colombia, principalmente en la costa, Cali, Bogotá y Medellín. El primer partido de fútbol que se jugó en la historia de Colombia se dice que ocurrió el 7 de agosto de 1922 entre el equipo de Colorados versus Azules. Se hace importante conocer también las dimensiones de la cancha de juego, una longitud de entre 90 y 120 metros y una anchura de entre 45 y 90 metros. El campo de fútbol consta de 2 líneas situadas a lo largo de este, llamadas líneas laterales o de banda, y de otras 2 líneas ubicadas a lo ancho que reciben el nombre de líneas de meta o finales. También invitamos a nuestro programa a Misael Díaz Hernández, líder de deportes del municipio, para que nos cuente esas viejas historias que se tejen en torno al actual estadio municipal que se encuentra en remodelación, y también algo del juzgamiento arbitral, para que nos comente algo de su propia experiencia, ya que fue árbitro de fútbol. Bueno, muchas gracias, Jorge, por su invitación. Como para hacer una retrospectiva del estadio, yo recuerdo que estando muy niño, por ahí más o menos en el año 68, 69, 70, cuando apenas teníamos lo que era como la gramita ahí, siempre estaba encharcado, porque recordemos que eso era un lago y siempre estaba encharcado, no tenía todavía graderías, entonces era solamente como el pastizal ahí. Pero ya se fue dando como la modernización, por decirlo de alguna manera, y ya después aparecieron las graderías, le hicieron las graderías, le hicieron la capota, lo fueron remodelando y tuvimos un muy buen estadio hasta ahora, los últimos tiempos, pues que le están haciendo una buena remodelación. Las figuras deportivas del ayer que podemos destacar para la comunidad. Bueno, hay muchos, todavía algunos están vivos, otros ya pues han ido a la gloria del Padre Eterno, pero que recuerde así, han estado con nosotros Mario Moreno, que era carnicero, era un muy buen jugador, estaba también Eudoro Campo, que era muy habilidoso, Oscar Loaiza, que le decían o le dicen por apodo de estos Taolamba, el Moreno, hermano de John Jairo Loaiza, era muy bueno ese muchacho, era muy buen jugador. Había una camada bastante interesante, estaba el Gato Ospina, ¿cierto? Que fueron muchachos que estuvieron convocados para la década como el 79, convocados casi que a la elección Caldas. Entonces siempre hubo muchos personajes, Chipa, el papá de Chipa, este viejito, lo que pasa es que no recuerdo el nombre de él, pero todavía está vivo, era buen jugador. Entonces en el estadio han pasado grandes personajes de nuestro municipio que han hecho sentir y vibrar el deporte y sobre todo pues el fútbol en su esplendor, en una época maravillosa como cuando existía el Palmeiras, la Juventus, que existían los torneos donde estaban seleccionados los equipos por barrios. Entonces fue una época muy maravillosa del fútbol aguadeño. Hablemos un poco de la parte del juzgamiento arbitral de la cual hiciste parte en algún momento. ¿Qué has notado de la evolución, el retroceso, las nuevas generaciones que se forman para ser árbitros de fútbol? Bueno, en la época bonita del fútbol aguadeño hubo una muy buena camada de árbitros. Aquí estuvo el señor Anelí Ríos, estuvo el señor Eduardo, que le decíamos Bomba, me olvida por el momento el apellido, Luis Eduardo Henao. Este muchacho también fue de los primeros árbitros que hubo aquí, Iván Rincón. Estuvo también Jorge Iván Suaza. Entonces hubo muchos árbitros y el compañero Fernando Rincón, que lo recuerdo mucho porque nos hicimos casi que iguales,
Por allá en el año 87 más o menos, en el año 87, 86 empezamos con el arbitraje. Nos tocó que hacer escuela, durante 2 años más o menos estuvimos haciendo escuela, pitando fútbol infantil y juvenil, y por allá en el año 88, 89 ya nos dieron el ascenso a la A para poder pitarle a los mayores, entonces fue una época muy bonita también del arbitraje. Bueno, entonces el arbitraje pues, en nuestro municipio en este momento ha venido, pues no digamos que cayendo, ha sido más bien como falta de personal que quiera vincularse al club de árbitros del municipio. Es que es una tarea verdaderamente difícil, los tiempos han estado complicados, ha habido siempre intolerancia, entonces a los jóvenes ya les da pereza que ir a pitar porque lo que escuchan es maltrato de los jugadores y del público, entonces eso no es agradable, nos hace falta un poquito de cultura en esa parte, por eso los jóvenes hoy en día se temen de echarle mano al pito y de querer hacer del arbitraje una profesión, que además es muy bonita porque uno gana, yo siempre les digo a los compañeros y a los árbitros que empiezan a formarse que uno gana como por partida triple, porque se recrea, pues se divierte, hace la parte física que es beneficiosa para el cuerpo humano y de sobremesa gana dinerito, entonces gana uno como árbitro por partida triple, pero a veces que es difícil de entenderlo porque se maneja hoy en día mucha intolerancia. Las escuelas infantiles hace falta en el municipio. ¿Cómo está ese proceso de selecciones en el municipio de Aguadas en la actualidad, Misael? Bueno, se vienen dando un proceso bonito a través de las escuelas de formación deportiva. Tenemos una buena camada de niños a nivel de microfútbol y de fútbol. Esta escuela la maneja nuestro compañero Duván Arango, que es el encargado de manejar esta parte a nivel municipal. El papel de las máquinas Caterpillar fueron fundamentales para lograr la explanación de los terrenos para el estadio municipal. Los curiosos no se hicieron esperar para observar el poderío de la tecnología de la época, que avanzaba a pasos agigantados y poco a poco lo fueron construyendo. Esta valió su lugar. Ha contado con el apoyo de dirigentes políticos que han puesto su granito de arena en la adecuación de este escenario deportivo, y en nuestro capítulo de esta noche queremos contárselo a todos los deportistas de Aguadas y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales, para decirles y para contarles que no ha sido nada fácil la construcción del estadio municipal, pero con buena voluntad sí se pueden hacer las cosas. Conozcamos las transformaciones que ha tenido nuestro amado estadio municipal. Recuerden, Antonio Jiménez Estrada. Estas son algunas de las obras conocidas realizadas al estadio municipal. En 1958, el mismo doctor Antonio Jiménez Estrada dotó el estadio de gramilla. En el año 1975 se realizó la inauguración de la gradería y la pista atlética. La antigua banda de guerra del Colegio Francisco Montoya amenizó esta gran celebración para Aguadas y realizaba sus acostumbrados desfiles por la pista. Fue además el lugar para las competiciones en todas las categorías de los estudiantes que aprovechaban al máximo sus instalaciones para la práctica no solo del atletismo, sino del lanzamiento de bala, de disco, de jabalina, entre otros. En 1981 se estrenó oficialmente la cubierta de la gradería gracias al apoyo decidido de doña Dilia Estrada de Gómez, quien era la gobernadora del departamento, y por esos años, alcalde municipal Hernán Estrada Gutiérrez. Para inaugurar el estadio para los aguadeños se realizó un cotejo amistoso entre las reservas del Cristal Caldas de Manizales y las reservas del Atlético Nacional de Medellín. Corría el año 1994 cuando al estadio le realizaron varios arreglos y mejoras que eran necesarios para brindar un mejor servicio a los deportistas. En el año 2000 se le realizó mantenimiento a los filtros y la respectiva adecuación de los camerinos.
Vale la pena resaltar que el Estadio Municipal a lo largo de su historia ha contado con varios nombres: Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada, Estadio Centenario, Estadio Olivares. Y finalmente su nombre actual, Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada, como un reconocimiento a su máximo benefactor. Se calcula que aproximadamente pueden caber cerca de 2.500 personas acomodadas en este escenario deportivo. En el año 1974 se hizo la inauguración de la gradería y la pista atlética. En 1980 se estrenó la cubierta de la gradería, gracias al apoyo y la gestión de la gobernadora del departamento del momento, doña Dilia Estrada de Gómez. Para darle más realce a la inauguración, se realizó un cotejo futbolero entre las reservas del Cristal de Caldas en el momento de la ciudad de Manizales y las reservas del Atlético Nacional de la ciudad de Medellín. Las dimensiones del estadio y de la misma cancha son reglamentarias, exigidas por la Asociación Internacional. Toda la comunidad aguadeña estaba a la expectativa de la conclusión de tal importante obra para nuestro municipio. Grandes equipos han existido a lo largo de toda esta historia futbolera en Aguadas. Uno de los más recordados es el Atlético Junior de 1966, que estuvo integrado por los jugadores de un excelente nivel deportivo, e incluso algunos de ellos hicieron parte de un proceso con el Cristal de Caldas de la época. Otro de los equipos reconocidos, el equipo Bancarios, fundado por el ya desaparecido Iván Rincón Henao, del año 1984. Lo integraron, entre otros jugadores, Mario Londoño Ospina, Gabriel Ospina, Norman León Alzate, John Jairo Loaiza. También por aquellos años existió un equipo de comerciantes y de personas ya algo mayores que quisieron jugar al fútbol, entre ellos Gerardo Albornoz, Conrado López, Octavio Giraldo Arango, Bernardo Pineda, Gilberto Torres, entre otros. Para hablar de esas figuras del ayer, le extendimos la invitación al líder deportivo Henry Nelson Montoya para que nos cuente un poco de esos procesos, lo que significa el estadio para los aguadeños, también las dificultades y la formación que lleva con los niños que son el futuro del deporte en Aguadas. Bueno, el significado muy grande, el Estadio Antonio Jiménez Estrada, donde prácticamente he hecho toda mi carrera como futbolista desde pequeño. Es muy importante, ya en este siglo que estamos, poder ver un estadio moderno, un estadio lindo, para poder que los niños disfruten allí y puedan realizar sus prácticas deportivas. Henry, ¿qué líderes, qué figuras deportivas del ayer recuerdas? Figuras, hablamos del Mocho, de Hugo Armando Arango, de Orlando Gaviria, personajes que para mí fueron muy buenos con el balón y que yo recuerde. ¿Hace falta rescatar esas selecciones de fútbol en las diferentes categorías en el municipio? ¿Cómo es esa situación en este momento? Muy importante. Uno de los trabajos que tiene que hacer o realizar la administración municipal en los próximos tiempos, ya con un escenario tan bonito, es volver a retomar lo que es la selección mayores, la selección juvenil, la selección infantil, para que estos niños puedan participar en torneos departamentales durante el año. Aguadas fue una potencia en fútbol en aquella época, los años 70 y 80, si lo podemos llamar de alguna manera. Henry, ¿por qué han caído tanto esos procesos? ¿A qué se debe? Yo pienso que la política tiene que ver mucho en este tema. Hablar de estos procesos tan decaídos, tiene que ser un político o una persona que administre bien el municipio para que fomente bien el deporte y no deje olvidado el deporte de ahora años, porque venían jugando torneos departamentales y es muy importante para que los jugadores que tengan cualidades se puedan ver, para que puedan representar a Aguadas en grandes disciplinas. Henry, ¿cómo y qué le podemos contar a nuestros televidentes del programa Aguadas del Ayer con esos procesos que llevas en este momento con los niños? ¿Cómo va todo eso? Y lo de tu hijo Miguel Ángel. Procesos muy importantes. Ya como todos lo saben, llevo 19 años como instructor deportivo del municipio de Aguadas Independiente. Este proceso es muy lindo porque allí empezamos a formar los niños con valores, con disciplina y lo más importante, fundamentarlos para que ellos sepan
qué es un balón, cómo se juega el fútbol. Y otra de las cosas es muy importante, lo del hijo mío, Miguel Ángel Montoya. Llevo un proceso con él desde los 6 años en la ciudad de Medellín, cada 8 días transportándonos, llueva, truene o relampaguee. Esto es muy importante y le quiero decir a todos los padres de familia que si sus hijos tienen cualidades, apóyenlo. No esperen que llegue el apoyo, apóyenlo, llévenlo a las grandes ciudades para que su hijo pueda desempeñar su mejor disciplina en estos grandes equipos. ¿Qué proceso lleva Miguel Ángel precisamente en las inferiores? Un proceso muy importante, ya está a miras de poderlo ver en las fuerzas básicas del Envigado Fútbol Club, si Dios lo permite ahorita en el mes de diciembre o a principios de enero. Para mí, como padre, como instructor del municipio de Aguadas, es muy importante fomentar el deporte en los hijos. Y hay niños con grandes cualidades. Quisiera uno tener la capacidad monetaria para poder darles esa oportunidad de llevarlos y presentarlos, pero no alcanza para tanto. Entonces, la invitación es que si su hijo desde temprana edad muestra condiciones y el profesor le da esa idea al papá de que sí tiene cualidades, por favor no pierdan el tiempo. Es el momento desde pequeños llevarlos a las grandes ciudades a presentarlos en las grandes ligas. Henry, ¿qué piensas de los arreglos actuales que están realizándose al estadio Antonio Jiménez Estrada? Arreglos muy importantes. Los filtros, ustedes saben que Aguadas es un municipio de clima frío, entonces los filtros tienen mucho que ver con el mantenimiento de este escenario a largo plazo. Muy importante tener una cancha sintética. Yo era uno de los que me oponía, pero viéndolo bien, para que los niños puedan realizar estas disciplinas y puedan disfrutar del escenario, bonito que tengamos este césped artificial. Henry, eso le abriría las puertas a Aguadas para futuros torneos de índole departamental con un estadio de alta gama como el que vamos a tener. Claro que sí, Jorge, porque es que mira que vamos a tener un estadio con unas medidas casi reglamentarias, profesional. Entonces ahí es donde está, poder tener y formar y realizar unas buenas disciplinas en las selecciones, o sea, selección mayor, selección juvenil, selección infantil, y poder invitar a otros municipios para que vengan acá y jugar torneos departamentales con un buen incentivo, con una buena premiación, para que nosotros como aguadeños seamos reconocidos a nivel nacional de que Aguada sí tiene talento, de que Aguada sí tiene deporte, y para todos ellos es muy importante. Su opinión para terminar del Real Madrid, donde tiene la oportunidad de obtener cantidad de títulos. Real Madrid, ¿El equipo donde juegas? importante. El equipo de Aguadas, donde he jugado tantos años, es un equipo por tradición. Vamos a seguir defendiendo este nombre de Real Madrid y poder traer los niños y jóvenes que vienen formándose en la escuela de fútbol y puedan mostrarse también en este equipo de mayores en el municipio de Aguadas. Muchos han sido los líderes deportivos de grata recordación en Aguadas y que aún sus nombres vale la pena mencionarlos. Hagamos memoria juntos. Recuerdan a Carlos Hugo González, don Geraldo Albornoz, don Eduardo Rojas, John Jairo Loaiza Orozco, ni se diga Iván Rincón Henao, quien fue alcalde municipal, ya fallecido, Amado de Jesús Sánchez, ya fallecido, Carlos Alberto Betancur Santa, entre otros líderes del deporte. El turno corresponde ahora a Jader Restrepo, quien también debemos mencionar por su papel de liderazgo deportivo en Aguadas y gestor de encuentros interdepartamentales con municipios del suroeste antioqueño. Conozcamos el testimonio de Jader Restrepo. Jader, ¿se considera usted un líder deportivo en el municipio? Pues creo que sí, porque llevamos más de 30 años en este municipio tratando de sacar el deporte adelante. ¿Qué lo motivó a llegar al municipio de Aguadas, siendo que tú eres de Urrao, Antioquia? Llegué a trabajar acá en la Policía Nacional en el año 92. ¿Y por qué dedicarse a esa parte deportiva? ¿De esa época hacia ahora qué ha cambiado? No, siempre he tocado el tema del deporte y hasta ahora pues veo que en Aguadas cultivamos un poquito esas ganas de estar haciendo deporte en nuestro municipio. ¿Qué piensas del Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada? Bueno, inicialmente ese estadio
llevó un tiempo de que lo cerraron por cuestión de una modificación que se le iba a hacer. En estos momentos ese proyecto ya está en marcha. Ayer inclusive estuvimos con la Junta Veedora y nos acompañó un compañero que es ingeniero. Estuvimos en la cancha verificando de que como Junta Veedora se hagan las cosas a como se quedó el proyecto en sí. Creo que está quedando muy bueno porque realmente el sistema de drenaje que se merece ese estadio lo va a tener y va acorde a cómo se inició el proyecto en tiempo. Todo va al día. Javier, el apoyo deportivo por parte del comercio, la integración de equipos de fútbol, esos procesos deportivos, ¿cómo los notas en el municipio de Aguadas? Muy decaídos, ya que nosotros los dirigentes de los equipos, nosotros mismos tenemos que conseguir los uniformes, los elementos para el deporte, hacemos rifas, organizamos la premiación. En este momento en Aguadas, de pronto por el proyecto que está llevando a cabo de organizar el estadio, pues el deporte hemos tenido que ir a otros lugares a hacer los campeonatos, pero yo sé que a principios del otro año, por tardar en marzo, vamos a estar de nuevo acá en el municipio con nuestro deporte que es el fútbol y otras categorías. Javier Restrepo, como líder deportivo del municipio, ¿qué piensas de los escenarios deportivos, no solamente del área urbana, sino del área rural? Muy descuidados. ¿Hace falta ese mantenimiento, Javier, a los escenarios deportivos rurales? Sí, claro, tanto rurales como de la zona urbana. La Escuela Kennedy, por ejemplo, la cancha auxiliar, ¿qué piensas? No, eso algo tenemos que hacerle en este nuevo año que llega porque realmente la necesitamos. Javier, algo bien importante es las escuelas infantiles. ¿Qué piensas de esos procesos de selecciones en el municipio de Aguadas tan decaídas? Por parte de la administración vamos a tener que mirar ese punto porque realmente no tenemos ese nivel tanto con los niños como con los jóvenes. Lastimosamente se perdió esos proyectos que trabajan los entes deportivos a nivel municipal, más acá en Caldas, de las selecciones, tanto juvenil, prejuvenil, mayores. Importante realizar esas integraciones que tú has tenido la oportunidad de liderar con el suroeste antioqueño. Sí, claro, porque primero es beneficioso para nuestro municipio que llegue el turista. Segundo, la actividad deportiva. Y creo que esto lo debemos de hacer muy a seguido porque el municipio lo necesita. Javier, como líder deportivo, como jugador activo que eres, ¿qué piensas de pronto de toda esta situación deportiva que tiene el municipio de Aguadas, la falta de apoyo, la falta de incentivo, la falta de tener selecciones, el deporte en el municipio de Aguadas, porque ha decaído tanto cuando se tenía anteriormente las categorías mayores tenían que tener sus equipos infantiles? No, eso es tenemos que mirar con la administración, reestructurar todo este sistema porque realmente nos hace falta el apoyo. Para terminar, Javier, como líder deportivo y como jugador, ¿qué piensas del juzgamiento arbitral en Aguadas? Pues en estos momentos ha decaído mucho. No sé el por qué, de pronto por el temor que tienen los árbitros a veces en enfrentarse con los jugadores y nosotros que debemos de hacer a ellos un respeto total ya que ellos nos están colaborando. ¿Me estás diciendo que falta formación? A ellos les falta un poco también colocar de un sentido de pertenencia también en hacer buenos entrenamientos, mirar a ver qué tipo de programas ellos entrar a trabajar y a estudiar. Otro de los temas que debemos tocar antes de finalizar este capítulo se refiere a la parte arbitral, tan controvertida en el municipio cuando se ha tratado de formar a futuras generaciones en el juzgamiento arbitral tan escaso y falto de capacitación en muchas ocasiones. A pesar de contar con una escuela de árbitros de Aguadas, CADA, muchos de ellos son recordados por dedicarse durante varios años a ejercer esta difícil labor.
recordamos a Fernando Rincón, Luis Eduardo Henao, cariñosamente conocido como Bomba, Anely Ríos, Iván Rincón Henao, Jorge Iván Suaza Betancur, entre otros. Nuestro estadio ha tenido varios nombres, simplemente Estadio Municipal o Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada. Años más tarde, Estadio Centenario, luego Estadio Olivares, por el sector donde se encontraba ubicado. Por varias gestiones adelantadas por personalidades del municipio, se determinó el nombre de Estadio Municipal Antonio Jiménez Estrada, como le conocemos hoy en día, en homenaje a su mentor, a su fundador y a su gestor, el doctor Antonio Jiménez Estrada. Se calcula la capacidad de nuestro estadio municipal en 2.500 personas aproximadamente. Esperamos haber cumplido las expectativas sobre este capítulo de esta noche, en este jueves 7:30, donde hemos conocido testimonios de líderes deportivos del municipio, agradecimientos a nuestros patrocinadores y a los invitados por atender nuestras cámaras y sobre todo para Dubyalil Sanabria González, quien también fue excelente deportista en su momento. A él gratitud perenne por creer en este proyecto tan valioso Aguadas del Ayer. Los esperamos el próximo jueves con otra gran historia y feliz noche para ustedes. Que descansen, no se les olvide, jueves 7:30, porque en el Aguadas del Ayer recordar es vivir.